Dios te bendiga en esta noche. Mi deseo, damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más, una voz en el desierto, a través de nuestro canal de YouTube. Hoy con un tema siempre que edifica nuestra vida, un tema muy interesante. La unidad nos identifica. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, del 20 al 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba hablando con los discípulos y dice la palabra que Jesús ora por los discípulos. Y cuando Él ora por los discípulos, Él habla acerca de que Él le ruega al Padre y le dice al Padre que Él estuvo siempre con ellos, que Él los defendió, que Él los cuidó y que solo se perdió el hijo de perdición. Por lo tanto, Él ruega por los discípulos. Expresa que los discípulos deben entender la unidad, porque la unidad procede de Dios. Y así como el Padre y el Hijo son uno, así si ellos permanecían en Él, ellos iban a ser uno. Y cuando ellos fueran uno, el mundo iba a creer que el Padre había enviado a Jesús. Sin embargo, Jesús no ora solamente por los discípulos, Jesús ora por aquellos que van a creer en Él a partir de la predicación de los discípulos. Y esa es la iglesia. Ese eres tú, ese soy yo. Esa es la iglesia que ha estado después de su muerte, de su resurrección, ese pueblo que le espera y le ama a nivel mundial. Es la iglesia que cree que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor que le ha recibido. Por lo tanto, el mismo Jesús ora por la iglesia y le dice que Él quiere y Él desea, le ruega al Padre que todos sean uno. Y el mundo va a conocer que Él le envió. Es decir, que la unidad de la iglesia nos identifica con el Padre, nos identifica con el Hijo. Así como la iglesia es comparada con un cuerpo donde Jesús es la cabeza, asimismo nosotros entendemos que la iglesia debe estar unida. El propósito de la unidad de la iglesia viene de parte de Dios, no viene de parte de la iglesia. La iglesia no puede proveer la unidad, sino es Dios el que ha provisto la unidad. Amén. Y dice la palabra de Dios que como Dios ha provisto la unidad, la iglesia debe estar solícita para guardar la unidad. Amén. Porque somos muy efectivos cuando estamos unidos. El enemigo el ladrón viene para hurtar, para matar, para destruir, dividir. La muerte significa separación, pero Jesús vino para dar vida, que significa comunión, significa relación. Amén. Jesús dijo: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, cuando tenemos vida, tenemos relación, tenemos comunión con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, nuestros vecinos. Aún tenemos relación con nuestros hermanos. Y ese es el propósito de Dios. Siempre se va a levantar contra la unidad de la iglesia, siempre se va a levantar contra la unidad de la familia, en el matrimonio, para separar, para dividir. Pero el propósito de Dios es que estemos uno en la fe, que estemos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia no provee la unidad. La unidad la provee Dios. Dios ha provisto la unidad. Y Dios nos manda a que nosotros guardemos esa unidad. Efesios capítulo 4, del 3 al 6, Pablo le escribe, el apóstol le escribe a la iglesia de Éfeso. Y eso llega a nuestras vidas y nos dice: estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, dice, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, que somos uno en un cuerpo, somos uno también en la misma esperanza, somos uno porque tenemos el mismo espíritu, somos uno porque también tenemos la misma fe. Tenemos el mismo Señor. Aún dice la palabra que todos hemos sido bautizados en ese bautismo que el Señor pudo indicarle, pudo darlo como un mandamiento: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice la palabra que aún tenemos el mismo Padre. Es decir, que el Espíritu, Dios ha traído la unidad a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe estar solícita para guardar la unidad. Eso nos identifica con el mundo, cuando nosotros podemos, en medio de la adversidad, buscar la unidad. Y dice la palabra que esto va a ser en el vínculo de la paz, en el vínculo de esa paz que el Señor dejó en nuestra vida. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Amén.
Es decir, que la paz que puede garantizar el mundo bajo la riqueza, bajo la posición, bajo el bienestar, es una paz que no es la paz de Dios. La paz de Jesús es creer en Él, la confianza, la esperanza que podemos tener en la palabra, en su Espíritu Santo. Es la unidad que podemos experimentar a partir de que somos perdonados, a partir de que también somos restaurados, redimidos en Cristo Jesús. Y formamos parte de su cuerpo, formamos parte de su ejército, de la iglesia. Dice la palabra de Dios que esa paz la experimentamos porque experimentamos su perdón, experimentamos su restauración, experimentamos su adopción como hijos de Dios. Y la iglesia, en la iglesia somos hermanos en Cristo, y siendo hermanos en Cristo tenemos el mismo Padre. Por lo tanto, podemos experimentar la paz del perdón de nuestros pecados, la paz de la reconciliación con Dios, donde nosotros hemos sido alejados de Dios por el pecado, pero restaurados a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando somos restaurados en Cristo Jesús, nosotros sentimos la paz. Esa paz puede violentarse a través de ¿qué? A través de dificultades. Aún somos diferentes naciones, diferentes caracteres, aún diferentes temperamentos. Pero nada de esto, que son cosas diferentes en nosotros, puede proporcionar la unidad. Es Dios el que nos llama a estar unidos en Él. Y siendo diferentes, nosotros podemos buscar en el vínculo de la paz la unidad. Amén. Una de las cosas que trae separación en nuestra vida, aún en nuestro matrimonio, aún en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros vecinos, es el carácter de los hombres. Amén. Y lo que estamos viendo es que el carácter nuestro en los postreros días dice que se va a afectar. ¿Por qué se va a afectar? Porque la maldad crece. ¿Por qué se va a afectar? Porque la iniquidad y la impiedad crecen. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Y cómo le va a librar? Dios nos va a librar cuando el carácter de Cristo se sincronice en nuestra vida. Y nosotros podamos vivir como ovejas en medio de lobos. Podamos vivir mansos, pero astutos como la serpiente. Dice la palabra de Dios, ejerciendo el llamado y viviendo en los días finales, donde aún el carácter de los hombres se iba a corromper. Cuando Pablo le habla a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, le dice bien claro, 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5 y el versículo 8. Amén. Pablo le dice a Timoteo y también nos dice a nosotros, también debes saber esto. Tenemos que tener presente que algo va a ocurrir en los finales días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hombres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, dice la palabra, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amén. Si muchos tendrán una apariencia de piedad, pero van a negar con sus hechos la eficacia de ella. Amén. A esto dice la palabra, evita. Y dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, dice, que están reprobados, ¿de qué? En cuanto a la fe. Amén. Es decir que dice la palabra que aquellos magos, aquellos hechiceros se opusieron a Moisés. Amén. Aún tenían cierta autoridad espiritual. Aún hicieron aparentemente imitaciones de milagros, pero sin embargo dice que el que estaba en Moisés pudo vencer. Asimismo, en los postreros días habrá hombres, el carácter de los hombres, y eso hará que la unidad sufra. Eso hará que la unidad sufra y tenga muchos contratiempos, ya sea en el hogar, ya sea en el matrimonio, ya sea con nuestros hijos, en la escuela, en el trabajo, pero aún dentro de la casa, aún dentro de lo que son los ministerios. Dios nos está llamando a que nosotros estemos solícitos guardando la unidad. Amén. Dice la palabra de Dios que van a venir tropiezos. Y van a venir tropiezos en nuestra vida, y es imposible que los tropiezos no vengan. Amén. Es imposible
que los tropiezos no vengan. Amén. Pero cuando los tropiezos vienen aún entre nosotros, como dice las Escrituras, nosotros debemos de actuar como dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 17 del 1 al 4, Jesús dijo: es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no venga en la adversidad contra la unidad. Amén. Contra la relación de los unos contra los otros. Eso lo vamos a ver en el mundo, lo vamos a ver en aquellos hombres inicuos que se levantarán contra nuestra vida. Y sobre ellos vendrá juicio de parte de Dios. Muchas veces la injusticia se levantará. Aparentemente triunfará la injusticia por causa de la maldad. Amén. Lo dice la palabra de Dios: matará al malo su propia maldad. Amén. La Biblia dice: aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor le fuese que se atase una piedra y se tirase a lo profundo de la mar. Y eso habla de la iniquidad, eso habla de la maldad, aun cuando Dios permita que la injusticia toque nuestra vida, a que la vara de la impiedad toque nuestra casa, pero no va a reposar sobre nuestra casa. Amén. Hay promesa de Dios que la vara de la impiedad no reposará sobre la casa del justo, la tocará, pero no reposará. Amén. Porque el propósito de Dios es que el justo le sirva. El propósito del Señor es que la iglesia le sirva, le ame. En medio de los últimos días, en medio del caos, en medio de la apostasía, en medio de la anarquía, de los hombres perversos, nosotros nos llenemos del carácter de Dios, busquemos de Dios. Nosotros tengamos el deseo de tener relación con Dios. El hombre se apartará de Dios. El hombre va a mofarse de Dios, va a ir en contra de la palabra. Pero sin embargo, el pueblo de Dios buscará a Dios. El pueblo de Dios, de la única manera que vamos a estar unánime es en relación con Dios, es caminando con el Señor, es buscando de Dios, fortaleciéndonos en la fe para poder estar firme contra la adversidad. Jesús mismo dijo: mirad por vosotros mismos. No solamente vamos a tener el tropiezo del mundo, del inicuo, sino también entre nosotros mismos, el momento que vamos a hacer tropezar unos con otros. Pero dice: si tu hermano peca contra ti, dice, si tu hermano peca contra ti, deja la opción de que yo peque contra ti, de que tú peques contra mí, de que nosotros podamos fallarle uno al otro. Eso puede ocurrir, puede ocurrir. Muchas veces decimos: no puede ocurrir dentro de la iglesia. ¿Dónde está la unidad? No, la unidad está en que nosotros hemos recibido la salvación. La unidad está provista por Dios. Nosotros debemos de guardarla. Y cuando esa unidad se afecte por nuestra falta, por nuestros errores, dice la palabra: si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Amén. Hay un arrepentimiento y hay un fruto del arrepentimiento. Por lo tanto, viendo el arrepentimiento, después que sea esa persona confrontada, viendo el arrepentimiento y dando fruto, entonces tú extiendes el perdón. Y al extender el perdón, hay reconciliación, hay olvido, hay el error se subsana. Podemos tener nuevamente la relación, podemos caminar juntos. Podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque hubo el confrontamiento, se reprendió, hubo arrepentimiento, pero se extendió el perdón. Entonces la unidad se fomenta. Y cuando la unidad se fomenta, el Señor se mueve en medio de nosotros. Amén. Jesús mismo a la entrada de Jerusalén, dice la palabra de Dios que Jesús expresa, dice que con sufrimiento, aún tristemente, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces, dice la palabra, cuántas veces, dice el Señor, quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? ¿Para qué? ¿Para qué la gallina junta los polluelos? Para liberarle del gavilán. ¿Para librarle de qué? Del águila. Para librarle, ¿sabe? De todo lo que viene a matar al polluelo. Para darle cobertura, para darle alimento, para darle calor, para darle protección. Y todo esto es a través del vínculo de la paz. Todo esto es a través de la unidad. Amén. Para darle guianza, para darle alimento. Ese es el propósito de que la gallina junta sus polluelos. Ese es el propósito de la unidad, cuando estamos juntos. Dice la palabra: qué hermoso es los hermanos juntos en armonía. El propósito de Dios. ¿Cuántos se sienten tristes en ocasiones, deprimidos, desanimados, en ocasiones enojados con Dios o con un hermano? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos alejamos del ministerio, no nos congregamos, nos alejamos de la esposa. Aún pasan los días en una relación de matrimonio. ¿Y qué es lo que ocurre? En vez de ir al acuerdo, vamos a la desunión.
Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La Biblia habla, enojaos pero no pequéis. Bendito sea el Señor. Amén. Aún dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por lo tanto, si no está la reconciliación, si pasan los días, el enojo toma lugar en nuestra vida y aparece la raíz de amargura, viene la muerte, la separación. Por lo tanto, ahí mismo el enemigo toma lugar. Ahí es cuando el enemigo nos separa de la presencia, de la relación con Dios, del cuerpo de Cristo, de la administración. Ese es el propósito del enemigo: matar, dividir, hurtar. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Dios quiere que estemos unánimes. Y quiere que estemos unánimes en una de las cosas, en la oración. Dios continúa hablando con nuestra vida y nos continúa diciendo que la oración trae esa unidad. La oración trae la unidad. No solamente orar los unos por los otros, sino orar unidos. Amén. Orar unidos en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, es la Escritura la que nos habla y nos dice que cuando nosotros buscamos al Señor en oración, el Señor nos ministra y el Señor nos habla. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos estaban unánimes. Amén. Dice que ellos perseveraban unánimes en la oración. Dice la palabra que perseveraban unánimes en la oración. Y se perseveraban unánimes en la oración. Es que en la oración hay un propósito de Dios para sostener, para guardar la unidad de la iglesia. Amén. Dice la palabra que Jesús, en los días más difíciles de su vida, Él pudo buscar a 3 de ellos y lo llevó ¿a dónde? Lo llevó a la oración. Amén. Lo llevó al lugar de la oración. Y aún dice que se pudo separarse un poco de ellos y le dijo a ellos: velad, orad. Necesito ese respaldo de oración. Cuando tú te unes a la oración, cuando tú te unes en los tiempos de ayuno de la iglesia, en los tiempos de la oración, en los tiempos de madrugada, te conecta. Cuando nos unimos en oración, eso hace que somos un ejército unido en la oración. Por lo tanto, Dios nos está llamando a que estemos unidos en la oración, a que nosotros podamos, ¿qué cosa? Podamos unirnos unos con otros en el clamor de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos, Dios dice, y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, mas yo no lo hallé. Amén. Dios decía: busqué hombres que se unieran, busqué un pueblo unido que se uniera, que hiciera un vallado, que clamara a mí, para que en mi ira por causa del pecado yo no destruyese la tierra. Sin embargo, Dios no lo halló. Pero hoy Dios haya un pueblo que le espera. Hoy Dios haya un pueblo unánime en oración. Por eso hemos puesto la disposición de tener ayunos de oración, de mantener nuestros tiempos en la madrugada de oración, de llegar al templo aún antes que el servicio comience y juntos unirnos en oración. No te hablo de tu oración privada, no te hablo de mi intimidad con Dios, que es mi obligación con Dios. Te hablo del deber de orar juntos, como dice las Escrituras, para sostenernos, para estar unánime en la oración. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: ellos todos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Así que Dios nos está llamando a estar unánime en la oración. Dios nos está llamando a estar unánimes en el sentir, en el propósito. Amén. No solamente en la oración, sino viendo el sentir de los unos con los otros, para poder ayudarnos, para poder, ¿qué cosa? Para poder compartir en la necesidad. No solamente en la necesidad, sino el mismo sentir está que cuando uno se goza, podemos gozarnos. Cuando uno llora, podemos llorar. Por eso dice la palabra que lloramos con los que lloran, pero nos gozamos con los que se gozan. Muchas veces nos es más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan. Aprendamos a gozarnos con el hermano que prospera.
Aprendamos a gozarnos con el hermano que Dios responde una petición aun cuando la nuestra, siendo igual que la de él, no la ha respondido y estamos en espera. Pero a mi hermano le respondió y yo me gozo. ¿Por qué? Porque él está gozoso, él está alegre. Aprendamos a gozarnos cuando el hermano puede estar en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Aun cuando tú estás pasando por la prueba, porque ese es tu hermano, hijo de Dios también. Y en el propósito de Dios, en el sentir de Dios, Dios está en control. Dios está en control. Pero aún nosotros podemos estar unánimes. Podemos estar unánimes en el sentir y el propósito de Dios. Amén. Dice la palabra Filipenses capítulo 2 del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Pablo dice, si en verdad le estás sirviendo y has experimentado todas estas actitudes que solamente se pueden experimentar sirviendo al Señor, entonces lo que deben hacer es esto para que yo esté gozoso. Amén. Si ustedes verdaderamente tienen relación con Dios, si han convertido, tiene que haber consuelo de amor, tiene que haber comunión del Espíritu, tiene que haber afecto entrañable, tiene que haber misericordia. Dice la palabra, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amén. Por lo tanto, Dios nos está llamando a tener el mismo sentir, gozándonos con los que se gozan, no envidiando, no teniendo celo, no teniendo, ¿sabe qué? Enojo, bendito sea el nombre del Señor, amén, sino gozándonos con los que se gozan y con aquellos que padecen, con aquellos que lloran, con aquellos que están enfermos, también estar junto a ellos, ayudándoles, viendo el sentir, bendito sea el nombre del Señor, haciendo como aquel samaritano que no solamente vio al hombre que estaba herido, sino que también lo cargó. Y dice la palabra que lo llevó al mesón, pasó sacerdote, pasó levita, pero dice la palabra que pudieron verlo, pero pudieron pasar. Pero aquel samaritano dice que no solamente vio la necesidad, sino pudo cubrir la necesidad. Y te digo en esta hora, quizás no podamos cubrir todas las necesidades. Quizás tú no puedas ayudar a todos los que están pasando por la necesidad, pero ¿sabes qué? Si puedes tener el sentir, aún si puedes ayudar a alguien, si puede estar el sentir de Dios para estar unánime. Dice la palabra, estando unánime, juntos sintiendo lo mismo. ¿Ven? Dice la palabra, nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Una de las cosas que nos está ocurriendo ahora a nivel mundial es que cada uno está mirando por lo suyo propio. No estamos mirando por los que están a nuestro alrededor. Y eso cualquiera diría, bueno, pastor, los días son difíciles. Y es verdad que los días son difíciles, pero Dios está en control. Dios a través de nuestra vida y a través de la iglesia quiere aún continuar haciendo su voluntad. Lo está haciendo y nos llama hoy a estar unánime. Nos llama hoy a estar juntos en la oración, en el sentir. Dios nos está llamando a estar juntos combatiendo por el Evangelio, combatiendo por la fe. Amén. Porque la falsa doctrina, la apostasía, el desacuerdo, aún también la incredulidad está bombardeando nuestra mente, está bombardeando nuestra vida. ¿Y dónde está Dios en medio de la injusticia? Dios está en su trono, aún permitiendo la injusticia, pero un día hará justicia. Aún dice la palabra con promesas que tenemos. Por lo tanto, en medio de los días vamos a levantarnos y vamos a combatir por la fe. Amén. Vamos a combatir por la fe. Es la palabra del Señor la que nos llama en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27, y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a veros o que yo esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Pablo decía, ya sea que yo esté en medio de vosotros, o ya sea que yo esté a la distancia,
yo oiga de ustedes que están firmes en la fe, contra la apostasía, contra la falsa doctrina, contra todo lo que se está moviendo. Porque lo que se está moviendo es tratando de dividir la iglesia. Lo que se está moviendo es tratando de dividir el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar firmes en la fe, firmes en la enseñanza, firmes en la doctrina. Doctrina que he caminado por 20 años, doctrina que he caminado por 30 años, donde he visto la palabra de Dios y he visto la revelación de Dios sobre nuestra vida, y eso es un testimonio de que Dios está con tu vida, de que Dios está con nuestra vida. Amén. Dice la palabra, libro de Judas, capítulo 1, en el versículo 3. Amado, por la gran solicitud que tenéis de escribiros acerca de nuestra común, dice, de nuestra común fe y salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Judas decía, estoy solícito. Judas decía, yo estoy solícito por escribir esta carta, porque les exhorto a que ustedes estén unánime combatiendo por la fe. No es que tú defiendas a Dios, no es que yo defienda a Dios, no. Es que yo esté firme en la fe, es que yo esté firme en la doctrina. Algunos pueden decir aquello y aquello, pero estoy firme en la doctrina. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, yo sé quién me ha guiado por tantos años, el que me ha prosperado, el que me ha guardado, el que me ha sustentado por 3 décadas consecutivas. En ese tiempo nosotros nos mantenemos firmes en la fe, combatimos. ¿Y cómo tú puedes combatir la fe? Cuando tú te mantienes firme. Amén. Eso Dios nos está llamando a la unidad. Estemos unánime en oración. Dios nos está llamando a estar unánime en el sentir, ayudándonos unos a otros. Pero Dios nos está llamando a la unidad, combatiendo contra el enemigo y aún defendiendo la sana doctrina, defendiendo nuestra fe. Amén. Dios te bendiga. Recuerda, la unidad proviene de Dios. Tú y yo vamos a mantenerla, vamos a estar solícitos, y eso nos va a identificar. No solamente que Jesús fue enviado del Padre, sino que Jesús también es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador y Él nos ha salvado y le pertenecemos. ¿Por qué? Porque guardamos esa unidad. Dios te bendiga, es mi deseo en esta hora. Unidad en el matrimonio, unidad en la familia, unidad en el camino, unidad en el monte, en el valle, unidad en el pueblo de Dios. Ese es el llamado de Dios. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos das. Gracias porque tú traíste provisión en la fe. Tú traíste provisión de unidad. Dios mío, nosotros estamos solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Señor Dios, reprendiendo aun cuando viene la adversidad y sea arrepentimiento, perdonando y restaurando. Unánimes en la oración, viendo el sentir, viendo la necesidad y estando gozosos con los que se gozan, aún sufriendo con los que sufren. Y aún, Señor, firme en la fe, firme, Señor, en nuestra fe, en la doctrina de Cristo. Y así te esperaremos. Bendice a todos los que estamos unidos en el propósito. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda desunión, toda obra del enemigo, y en ti, Señor, declaramos la unidad del Espíritu. Con gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Unidos en la fe. Cristo viene pronto.